cordial con todos nosotros. Somos la familia Vallejiana 5 y en esta oportunidad les venimos a presentar nuestro proyecto que se presentará mediante un documental sobre el cuento El Unigénito, que es uno de los cuentos más significativos de César Vallejo. El presente trabajo se lleva a cabo por medio de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, a cargo del docente Rodríguez Paredes Santiago. Acompáñanos en esta aventura. En primer lugar, se empezará a relatar aspectos importantes en la vida de Vallejo. Vallejo llegó a París por primera vez el 13 de julio de 1923. Fue expulsado de Francia en el año 1930 y retornó en el año 1932, hasta su muerte, que fue el 15 de abril de 1938. Mientras estuvo en París, Vallejo visitó el distrito 14 de Montparnasse, siendo su mejor momento como hervidero de la bohemia literaria y artística. Vallejo había planeado un viaje a Europa antes de la liberación de Trilce y de los sucesos de Santiago en el año 1920. Por otro lado, Vallejo se fue adaptando a la vida en París, enfrentando las dificultades y adversidades que se le presentaban en ese entonces. En el año 1924 fue operado de una hemorragia intestinal. Esto fue una fuente de inspiración que influyó en sus temas recurrentes de la obra vallejiana. Como se puede ver, el valor que se evidencia es la resiliencia, porque a pesar de todas las adversidades que obtuvo en Francia, continúa escribiendo y gestionó su retorno a París. En el año 2022, Ascurta Rivera expone que la cultura aporta en la difusión del conocimiento, de pertenencias a nuestra sociedad y su territorio. También nos permite un desarrollo económico basado en la propiedad intelectual, mientras a su vez promueve la creatividad y innovación. El autor nos da a conocer la relevancia de la industria cultural en la economía de un país, así como también Olivia nos menciona que en el ámbito cultural el emprendedor se dirige como figura capaz de conciliar a la cultura con la economía. Este hecho se puede evidenciar en el turismo peruano, que es una de las principales fuentes de ingresos económicos en el país, los cuales están compuestos principalmente por la atracción turística. Las más famosas se basan en complejos arquitectónicos que relatan la historia de nuestra región, siendo la relevante en el reconocimiento de la cultura en un país, y principalmente en la economía, para dar así a conocer y conservar así nuestra cultura en el mundo. El videocuento hace una contribución satisfactoria a la educación, ya que ayuda a los estudiantes a mejorar su comprensión lectora, su capacidad de atención. Por otro lado, podemos decir que el videocuento se encuentra en la categoría de medios audiovisuales y ha surgido como una herramienta educativa útil en los últimos tiempos, ya que ayuda en el proceso de aprendizaje. Definición del videocuento. La idea principal del texto es la definición del video, lo cual se refiere a un cuento o historia que ha sido adaptado y presentado en formato de video, que termina siendo muy educativo para los estudiantes y con diversas formas de contrastar esa información. Por ello, Calvo en el 2020 refirió que el video cuento integra una amplia gama de elementos multimedia, como voz, música, videos, imágenes, animaciones y textos enriquecidos con un diseño visual atractivo. Esta combinación posibilita la narración de las historias de manera cautivadora y envolvente para los niños. Asimismo, los videocuentos son una forma de animar a los niños a leer y que estén disponibles en una variedad de plataformas, como YouTube o otras aplicaciones educativas. Estos cuentos animados pueden ser experimentados a través de la audición, visualización y lectura, utilizando imágenes, textos, audios, prescindiendo de la presencia física de un narrador en el mismo momento y lugar. El valor que César Vallejo se destaca es el ingenio, la creatividad,
ya que él es considerado uno de los poetas más creativos e influyentes de la literatura hispanoamérica en el siglo XX. Su poesía se caracteriza por ser un lenguaje poético muy auténtico. Como conclusión, podemos decir que los videocuentos son una excelente manera de combinar la literatura y la tecnología para lograr entender, educar y hacer que las historias sean más accesibles y atractivas. Por lo tanto, son una herramienta valiosa para fomentar el desarrollo de un enfoque cada vez más utilizado en las escuelas para descubrir y potenciar tu máximo potencial, ya sea en el ámbito visual o lingüístico. El cuento nos relata una historia de amor trágico entre dos personajes, Marcos Lawrence y Nérida del Mar. Marcos ama en secreto, pero ella decide casarse con Walter Wolcott, sin conocer los sentimientos de Marcos. Antes de la boda, Marcos da un paso impulsivo y besa a Nérida, lo que provoca la muerte de ambos y la cancelación de dicha boda. Por otro lado, años después de las muertes, Walter Wolcott es uno de los sobrevivientes del giro casual del destino. Encuentra a un niño que le recuerda a Marcos y a Nérida. A pesar de sus intentos de descubrir el origen del niño, no obtiene respuestas y la incógnita permanece sin resolver. Finalmente se revela que el niño es resultado del inusual beso entre Marcos y Nérida, mismo que provocó su muerte de ambos. Marcos y Nérida están en un parque charlando. Nérida, hay algo que tengo que decir, algo que he guardado en mi corazón durante mucho tiempo. ¿Qué sucede, Marcos? Siempre hemos compartido nuestras confidencias. ¿Por qué estás tan serio? Es que te amo, Nérida, más de lo que te puedes imaginar. Desde que te conocí, mi corazón solo ha latido por ti. Pero también sé que has decidido casarte con Wolcott. Marcos, no sabía lo que sentías por mí, pero Walter es un buen hombre y he decidido casarme con él. La historia da un giro en los momentos previos a la boda de Nérida y Walter. Iniciamos con esta ceremonia del casamiento de nuestro amigo Walter con Nérida. Walter, ¿aceptas como esposa a Nérida? Acepto. Nérida, ¿aceptas como esposo a Walter? Acepto. ¿Hay alguien aquí que se oponga a esta ceremonia? ¡Yo me opongo! El sonido de la iglesia se enmudece. El beso apasionado de Marcos tiene consecuencias devastadoras. ¿Qué hiciste, Marcos? En un giro trágico del destino, ambos mueren en ese momento, dejando atrás una boda cancelada y corazones rotos. El sonido de una calle tranquila. Años después, Walter Wolcott, el único sobreviviente de la tragedia, se encuentra con un niño melancólico en una esquina de la calle. ¿Cómo te llamas? No sé, ¿En dónde vives? no tengo casa. Sorprendentemente, el niño resulta ser el resultado del beso apasionado entre Marcos y Nérida en el momento de sus muertes. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Cecilia Pérez Arrieta y en esta ocasión voy a entrevistar a la psicóloga Paricao Moreno respecto a las preguntas designadas de nuestro cuento. Buenas noches. En esta ocasión la primera pregunta que les quiero hacer es: en el cuento Marcos y Nérida experimentan una historia de amor trágico. ¿Cómo pueden los eventos trágicos en la vida de una persona afectar su salud mental a lo largo del plazo? Bueno, para empezar, los eventos trágicos, ¿no? O como lo llamamos en psicología, los eventos traumáticos, son un impacto fuerte en una persona, ¿no? Que puede alterar su nivel emocional, ¿no? Y psicológico, ¿no? Y esto puede repercutir en su vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El querer dejar de hacer su vida de manera normal, como estudiar, dejar de trabajar, ¿no? Y que los puede llevar a caer de repente en un episodio depresivo, tener cuadros de ansiedad y
Y así incluso también se habla de que algunas personas, ¿no?, que guardan sus sentimientos, reprimiendo las emociones, ¿no?, pueden somatizar, que también se puede desencadenar en una enfermedad, ¿no?, física, ¿no?, que como bien lo dice la literatura, ¿no?, ya hay estudios, ¿no?, donde la gastritis, ¿no?, por ejemplo, está muy relacionado con las emociones, ¿no?, las emociones que reprimimos, ¿no?, y así también lo podemos desencadenar a nivel físico, ¿no?, emocional y psicológico. Muchas gracias. Y como segunda pregunta tenemos, Walter Wolcott, uno de los sobrevivientes, siempre mita del origen del niño que le recuerda a Nérida y Marcos. ¿Cómo podría este evento afectar la salud mental de Walter? En este caso, en la historia de Walter, cuando ve al niño, ¿no?, que recuerda a Nérida y a Marcos, esto puede afectar en él el recordar nuevamente lo que ha sentido y lo que ha vivido, esa situación trágica, ¿no?, ese trauma, ¿no?, que hablamos en psicología. Entonces, ¿cómo podría repercutir esto? Podría repercutir en su vida cotidiana, ¿no? Como hace un momento lo dije, puede caer en una depresión, puede caer en un cuadro de ansiedad. Va a depender mucho de la personalidad de la persona y sus recursos de afronte, ¿no? O como también lo puede llevar a poder consumir sustancias psicoactivas, ¿no?, las llamadas drogas, hasta incluso yendo al extremo, si no tiene un adecuado recurso de afronte, hasta el suicidio, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, que cuando haya eventos trágicos, como lo menciona la lectura, o traumáticos, se pueda trabajar, ¿no?, se pueda ir a psicoterapia, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Y como última pregunta tenemos que en el cuento sugiere que el beso entre Marcos y Nérida resulta en la muerte de ambos y al mismo tiempo da origen a un niño inusual. ¿Cómo podría este elemento fantástico afectar la percepción y la salud mental de los personajes involucrados, especialmente aquellos que quedan atrás, como Walter? Claro, en este sentido, es algo que él no se lo esperaba, ¿no? Entonces, y de pronto aparece el niño, ¿no? Entonces, eso puede ser un shock, ¿no?, un impacto, ¿no?, porque es algo que tú no esperabas, ¿no? Y eso, frente a esos eventos impredecibles, las personas, algunas personas pueden quedarse paralizadas, ¿no? Otras personas pueden dejarse llevar por sus emociones, como la ira, ¿no? O como también pueden tomar una actitud pasiva, quedarse callados o reprimir sus emociones, todo lo que ellos sienten, ¿no? Entonces, causa un shock psicológico, y como antes lo he mencionado, puede ser en estas situaciones, ¿no?, como el quedarse paralizado, tener una actitud pasiva que se repriman las emociones, y como también se dejen llevar por la ira, por su impulsividad, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Ok, muchas gracias a ti. Podemos concluir que César Vallejo, en el cuento El Unigénito, nos habla de la tragedia de Marcos, Nérida y Walter, y destaca la fragilidad de la experiencia humana. Por otro lado, las decisiones impulsivas que tomemos dan forma a un destino trágico, generando así un entramado de emociones complejas. Asimismo, la conexión entre amor, pérdida y la inusual existencia del niño nos invitan a reflexionar sobre la imprevisibilidad de la vida y sus consecuencias psicológicas. Ya para terminar, la historia, que está tejida con elementos
fantásticos y emotivos nos recuerdan la inevitable intersección entre nuestras elecciones y el curso de nuestras vidas. Muchas gracias.